Así que busquemos segunda de Juan. Y vamos a ver ahí, segunda de Juan, versículo 8. Dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hace un tiempo que estamos estudiando esta epístola, los que vienen siguiendo los mensajes lo saben, y hemos hecho un alto en la frase mirad por vosotros mismos, viendo el contenido que hay en las Escrituras acerca de este mandamiento, de que nos examinemos a nosotros mismos, de que veamos nuestro corazón, de que tengamos cuidado. Como terminamos de ver hace poco en 1 Timoteo 4 también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esta advertencia que da el Señor Jesucristo, los apóstoles, es la enseñanza de la palabra. Ver que nuestro peor enemigo no está afuera, sino que está adentro nuestro, que es contra él, contra el que luchamos siempre, y que es la forma de estar vigilando constantemente, velando, siendo sobrios, sabiendo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y una iglesia que tiene que andar como Dios manda, en la verdad y en amor, o en amor por la verdad. Entonces, la iglesia debe cuidar de hacer las cosas como Dios manda, de vivir en santidad, en temor de Dios, y que así sea expuesto aquello que no es agradable a Dios, que sean expuestos aquellos engañadores y anticristo. Entonces, hemos visto cómo Dios cuida de la iglesia y lo hace marcándole el camino. Dios marca el camino con la verdad eterna. No tiene otra forma de hacerlo. Él lo ha decidido así, lo ha establecido así. Él estableció la iglesia, Él estableció el orden en la iglesia, Él estableció lo que se hace en la iglesia, Él estableció cómo se hace, y Él estableció que nosotros sigamos como siervos sus instrucciones. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces nosotros estamos en la iglesia, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, Él es el que piensa y el que da las órdenes, y nosotros somos los que ejecutamos sus órdenes. Somos instrumentos, los instrumentos no tienen esa voluntad propia o capacidad de decidir, sino que un buen instrumento en la mano de aquel que lo usa cumple el propósito y logra el fin para el cual ha sido puesto. Entonces, como siervos, debemos mirar al Señor y obedecerle a Él y hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces eso va santificando nuestras vidas, nos va santificando en la verdad, en la palabra, nos va apartando más y más de este mundo, no solamente del mundo, sino que nos va apartando más y más de nuestro propio pecado, que nos lleva al mundo, nos va a apartar más y más para que seamos completa y enteramente de Dios. Y hemos visto que Dios es el único y verdadero bien de su pueblo. También estábamos viendo eso hace un rato en el Salmo 73, perdón. Y Él es la única y verdadera fuente de todo amor, gozo y satisfacción en la vida del cristiano. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El gozo que hay en nosotros es porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Es el fruto de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Entonces Él es la fuente del amor, es la fuente del gozo, y Él es la única fuente de satisfacción, porque el que cree en Cristo y viene a Cristo ya no tiene hambre ni sed. Estamos completa y enteramente satisfechos en Él. Entonces Él es nuestro bien. Él es el verdadero bien del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, la iglesia, al deleitarse y disfrutar de Dios, al disfrutar de la palabra de Dios, al disfrutar de la voluntad de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Entonces hay un deleite en Dios, en su persona y en su voluntad, que nos lleva a que se haga su voluntad y no la nuestra. Ya no estamos pensando en nosotros mismos, hemos tomado la cruz, morimos a nosotros mismos y nos deleitamos en Él y en su voluntad y lo ponemos por obra. Entonces, disfrutamos así de Dios, disfrutamos de su palabra, disfrutamos de su voluntad, o sea, no nos parece algo gravoso, sino que es algo que nos da gozo, que nos hace disfrutar lo que hay que hacer y cómo Dios dice que hay que hacerlo, porque confiamos en su sabiduría eterna, confiamos en que
Él ha decretado todas las cosas y que en su providencia guía todas las cosas, ese propósito eterno de que su nombre sea glorificado. Entonces, así nosotros disfrutamos el bien eterno y el propósito de la salvación con la que Dios nos ha llamado. Y el propósito de esa salvación, como también estudiamos, es ser librados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte y de la esclavitud de Satanás. Él nos ha librado para así darle la gloria a Dios en una forma libre y gozosa, siendo libres de toda esa carga y de toda esa opresión que teníamos antes de que el Señor nos salvara. Hoy nosotros podemos aprovechar esa libertad para servirnos por amor los unos a los otros, andando, como decíamos, según la verdad en amor y andando en amor según la verdad. Siempre van juntos, la verdad y el amor son dos cosas inseparables y que se complementan. Cuando andamos en la verdad vamos a estar amando a Dios, ese es el amor a Dios, que guardáis sus mandamientos, y cuando estamos amando a Dios vamos a guardar la verdad, porque son sus mandamientos. Entonces esto va siempre unido, son dos cosas que van pegadas, nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad, y todas las cosas tienen que ser hechas con amor. Entonces estas dos cosas van unidas. Así también Dios se aseguró por la verdad misma el cuidado de su iglesia. Y lo hizo para librarla de hombres perversos y malos, como dice 2 Tesalonicenses 3:2, porque no es de todos la fe. Entonces, andando en la verdad, poniendo por obra el amor a Dios, porque sabemos que el amor a Dios no es nada más que un sentimiento bonito, sino que el amor a Dios es algo práctico, entonces se pone por obra el amor a Dios, obedeciendo a Dios, al Señor y guardando sus mandamientos. Entonces, andando en la verdad, poniendo por obra el amor a Dios, así, de esa forma son puestos en evidencia los engañadores y anticristos en la iglesia. Por eso es que Dios nos manda a examinar nuestro propio corazón, que lo examinemos a la luz de la verdad, no a la luz de nuestra conciencia, sino a la luz de nuestra verdad, a la luz de la verdad de Dios, no a la de nuestra conciencia. Y así es como vimos que la verdad desnuda, eso es lo que nos pasa, porque la palabra de Dios nos redarguye, nos convence de pecado, vuelve en contra el argumento que nosotros presentamos para justificarnos, lo vuelve en contra de nosotros mismos, convenciéndonos de pecado, y así la verdad desnuda las verdaderas intenciones del corazón con las cuales hacemos las cosas, desnuda cuando hay un corazón rencoroso, que es de tropiezo para los demás, que no puede perdonar, que está con resentimiento y que acciona en base a ese rencor. Y Cristo decía, mirad por vosotros mismos, cuando dice que no, los que son de tropiezo van a recibir su condenación, dice, miren por ustedes mismos. Ustedes tienen que ver de no ser de tropiezo para el otro por un corazón rencoroso, por la falta de perdón, por amargura, por estar enojado, etcétera, etcétera, y tomar decisiones en base a eso. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y la verdad de la palabra desnuda que en nuestro corazón hay rencor. No pasa nada, yo lo olvidé, pero a partir de ahora las cosas no van a ser iguales. Bueno, eso muestra el rencor que hay en el corazón, la falta de perdón y la falta de comprensión del Evangelio y de la misericordia de Dios. También vimos que la verdad desnuda un evangelio antropocéntrico, hasta el último mensaje, un evangelio que está centrado en el hombre y no en Dios, en lo que el hombre puede hacer, en lo que al hombre le gusta, en los métodos del hombre, etcétera, etcétera. Y cuando ese evangelio es enseñado, todo está torcido, porque la gloria no es para Dios, sino que la gloria es para los hombres. Es un sistema religioso donde se destacan los hombres, donde los hombres dependen de los hombres, donde los hombres adoran a los hombres, etcétera, etcétera. Y la enseñanza, obviamente, no es para la gloria de Dios, sino para motivación del hombre, para placer del hombre, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a alejarnos más y más de Dios cada día. Por eso debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Y también vamos a empezar a ver hoy vamos a tener como una introducción de esto, pero hoy vamos a empezar a ver también que la verdad desnuda un camino perverso. Un camino perverso, un camino que se tuerce de lo que debe ser según lo que Dios ha establecido. También lo hace la verdad. Y nosotros debemos mirar por nosotros mismos nuestro corazón para ver qué estamos siguiendo, cuál es el camino en el que estamos andando, y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, esta otra advertencia de Dios. Nuestro texto clave, en 2 de Juan,
lo volvemos a leer, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y esto nos va a llevar a Hechos capítulo 20, y nuestro texto de este pasaje va a ser el versículo 28. Versículo 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo leo una vez más: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, como decía, vamos a empezar a ver hoy, como una introducción, la verdad desnuda, un camino perverso. Así que vamos a orar y pedir la ayuda del Señor para que podamos recordar siempre que nuestra vida, nuestra salvación, costó la sangre de Cristo. Nuestra vida, nuestra salvación, nuestra vida eterna, costó la sangre de Cristo. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente. Oremos y pidamos la ayuda de Dios en este tiempo. Nuestro Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por Cristo, por su obra perfecta, por este camino precioso que nos abrió a ti. Sabemos que nos escuchas, Señor, por sus méritos, por su justicia, por tus muchas misericordias. Sabemos que nos escuchas porque si pedimos conforme a tu voluntad, tenemos lo que hayamos pedido. Y Señor, lo que queremos es conocerte. Queremos crecer en tu gracia y conocimiento, como tú nos has mandado. Queremos ver tu gloria más y más en nuestro Salvador Jesucristo. Queremos conocer toda la dimensión de tu amor, Padre. Cada día queremos estar más cerca tuyo, queremos que abrazarnos a ti como nuestro único bien, nuestra única esperanza, nuestro único consuelo y satisfacción. Padre, te ruego que nos ayudes en este tiempo, que edifiques a tu iglesia, que nos des ese crecimiento que solamente tú puedes dar. Y te ruego por aquellos que no te conocen, Señor, sálvales en tu gracia y misericordia. Te pido, Señor, que me ayudes, que me des sabiduría de lo alto y que me des las palabras para ser fiel al texto, Señor, a tu mensaje, poder ponerlo de una forma sencilla y, Señor, que podamos con un pensamiento bíblico, con un pensamiento basado en la verdad, poner los ojos en ti y así disfrutar de ti cada día más y más, gozarnos en ti en la obra de Cristo. Ayúdame, Señor, ayúdame, te lo pido, rogándote por aquellos que no te conocen una vez más. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar a ver esto también en base al cuidado que tenemos que tener en nuestro propio corazón, porque sin duda un camino perverso es el resultado de no examinar nuestro propio corazón, de no examinar cada una de las cosas que hacemos, de no comprobar, como dice Efesios 5:10, lo que es agradable al Señor. Ese es el resultado. Y de hecho, muchas veces nos convencemos a nosotros mismos, a la luz de nuestra propia conciencia, nos convencemos de que lo que estamos haciendo está bien. Nos justificamos por las cosas que nos pasan, por el maltrato que recibimos de otros, porque vemos que el otro está mal, etcétera, etcétera. Entonces nos ponemos en ese rol de jueces y decimos, bueno, lo que yo estoy haciendo está bien, lo que yo estoy haciendo es justo, esto tiene que ser así, y lo hacemos en base a las circunstancias y no en base a la verdad eterna. Y cuando hablamos de un camino perverso, hablamos de un camino torcido. Eso es lo que significa la palabra. Es un camino torcido, es un camino que se apartó del sendero, se abrió. Y eso es un camino perverso. Proverbios 14:12, un texto muy conocido, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces el hombre en su parecer dice: este camino va derecho, acá yo voy derecho. Hoy compartíamos con los hermanos lo que pasa cuando a nosotros nos dejan en el medio de
desierto, un bosque, lo que fuera, donde no tenemos ninguna forma de orientarnos. Y empezamos a caminar, y creemos que caminamos derecho. Pero la realidad es que todos, nacemos con una pierna más corta que la otra. Sea cual fuera y de la forma que sea, y aunque sean una diferencia mínima. Y para el lado que está la pierna más corta, para ese lado vamos a caminar en círculos. Y nosotros creemos que estamos caminando derecho. Esta referencia del proverbio es a la vida misma. A veces creemos que nosotros estamos yendo derecho y hacia adelante con lo que estamos haciendo, y al hombre le parece eso, a nosotros nos parece eso. Pero Dios dice, pero su fin es camino de muerte. Es un camino que produce separación, un camino que produce destrucción. De hecho, si me acompañan a Proverbios, vamos a ver varios pasajes en este tiempo, como en cada introducción, para tratar de ver el pensamiento bíblico con respecto al tema. Si me acompañan a Proverbios 9, Proverbios capítulo 9, y ahí vamos a ver los versículos 10 al 18. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto es fundamental. Cuando Dios nos salva, dice que cambia nuestro corazón y pone en nuestro corazón su espíritu y pone temor de Él bajo el nuevo pacto, como nos enseña Jeremías. Pone temor de Él para que no nos apartemos de Él. O sea, Él es el que pone en nosotros el temor de Él, el temor de Él en el sentido de ofenderle, de pisotear la sangre de Cristo, en el temor de hacer las cosas que le son desagradables, porque ya nos puso en Cristo, ya limpió nuestro pecado, ya sabemos que fue por su sangre, y entonces pone ese temor para que no pisoteemos la sangre. Y fíjense en que dice el texto, que ese es el principio de la sabiduría, así es como comienza la sabiduría en nosotros, porque nos lleva a depender enteramente de Dios. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer a Dios, conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios, dice Oseas. Y el conocimiento del Santísimo, conocer más y más a Dios, es la inteligencia. Y la inteligencia acá es la capacidad de poner en práctica el conocimiento adquirido. ¿Y cómo conocemos a Dios más y más? Bueno, eso se va viendo en cómo vivimos. Lo que decimos siempre, la verdadera doctrina que sabemos y que conocemos es la que ponemos por obra, la que practicamos. Si no la practicamos, entonces no la conocemos. El conocimiento envanece, pero es el amor, o sea, la parte práctica, lo que edifica. Nos enseña 1 Corintios 8. Entonces sigo leyendo. Dice así el 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Obviamente está hablando de la sabiduría. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Recuerde en Proverbios, la mujer extraña nos enseña espiritualmente esa atracción y seducción del pecado, como el relato de Santiago en capítulo 1, cuando dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, entonces seducido, atraído, y una vez que ha concebido da a luz la muerte. Exactamente la misma figura usa Proverbio, mostrando el adulterio con una mujer extraña, con la ramera, con la prostituta, con la mujer que halaga con las palabras para cazar al hombre, para cazar el alma del hombre. Y esto es una enseñanza espiritual acerca de cómo el pecado nos seduce y nos lleva, nos aparta del camino. Pero es interesante que dice que esta mujer se pone en el camino, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces dice a cualquier simple, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Así somos todos, simples, sencillos, hasta que Dios convierte nuestra alma y nos empieza a enseñar, a instruir y a dar el crecimiento. Dice cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol.
sus convidados están en lo profundo del Seol. Eso es lo que hace el pecado. Una vez que ha concebido, da a luz la muerte. Es a lo que se refiere. Y entonces muestra, dice que los llama a los que van por sus caminos derechos, sus caminos derechos. ¿Y el fin de ellos cuál es? El Seol, el lugar de los muertos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Dice también Proverbios en el capítulo 16, 25. O sea, 2 veces el mismo proverbio, con una diferencia en palabras, pero con el mismo sentido. Y Jesús mismo advierte esto en Mateo capítulo 7. Si me acompaña a Mateo 7, en el Sermón del Monte, algo que es muy claro en el Sermón del Monte, es que Cristo está hablando que el problema no es la religión ni lo externo, que el problema es el corazón. El problema es la intención del corazón. El problema es la motivación con la que hacemos las cosas. No es lo externo nada más. Por eso le dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Si ustedes están confiando en esa justicia externa, entonces van a perecer. La justicia mayor que la de los escribas y fariseos es la justicia de Cristo, porque Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces dice, fíjense que el problema está en el corazón. Ustedes son homicidas, ustedes son adúlteros, y otra vez se está apuntando a lo espiritual. Y esto está dentro de ese contexto. Entonces habla del camino que uno recorre. Y Cristo dice así, fíjense en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este contraste entre muchos y pocos. El camino a la perdición es ancho, porque es un camino que no tiene límites, es un camino donde cada uno hace lo que bien le parece, y puede parecerle derecho, pero lleva a la muerte, a la perdición. En cambio, la puerta estrecha es una puerta donde nosotros no podemos pasar cargados, pasamos simplemente nosotros, y detrás el camino es angosto porque el camino está marcado por la voluntad de Dios. Nada más. No hay posibilidad de irse a diestra o a siniestra. Si uno se va a diestra o a siniestra, el padre, que ama a sus hijos, los corrige y los vuelve al camino con vara. Eso es lo que, como nos enseña Hebreos 12, como nos enseña también Proverbios capítulo 3, 12. Entonces, ese camino es angosto. Ahora, fíjese qué interesante, ¿a dónde apunta el Señor? Dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa palabra rapaces significa pesados. Son una carga. Son una carga. Estos falsos profetas se vuelven una carga. Son una carga en nuestra vida. Nos cargan con un montón de cosas que ellos no quieren mover ni con un dedo, pero nos cargan y nos ponen a nosotros. Ellos son intocables, son intachables, están allá arriba, les encanta que les digan rabí, rabí, etcétera, etcétera, y cargan a las personas, son lobos rapaces, vienen a destruir. Y la forma de destruir es cargarlos con cosas que Dios no mandó, ni pidió, ni están en la palabra. Y los cargan con ese peso de decir, bueno, haciendo esto vos vas a ser un buen cristiano, vos vas a ser un buen bautista, lo que sea. Llámelo con la denominación que quiera. Pero son cargas de hombres, ¿verdad? Son lobos rapaces, así es como atacan el rebaño. Ahora fíjense lo que dice de ellos, dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Dónde se conoce al verdadero maestro? En los momentos difíciles. En el momento en que las cosas no son como él quiere que sean, o como él dijo que debían ser, etc. Y cuando viene el otro a hablar, y ahí es cuando lo conoce. Ahí es cuando ve cómo reacciona, si reacciona con amor, si reacciona con la palabra, si reacciona con dulzura, y dice, mirá, déjame que te explique, hermano, estudiemos juntos, si llora con los que lloran, si se goza con los que se gozan, etc. O tiene una actitud dura, una actitud violenta, una actitud de dominio, donde dice, mira, acá las cosas son así, si no te gustan ahí tenés la puerta, etcétera, etcétera. Cosas así que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero dice, por su fruto lo conoceréis. Cuando tienen que mostrar el carácter de Cristo, cuando tienen que mostrar en la circunstancia difícil el carácter de Cristo, porque cuando uno va y le dice,
qué buen maestro que es usted, qué bendición es usted para mi vida y todo eso. Gracias, gracias. Ahí están, ¿no? Henchidos, con la mente inflada. Qué bueno, gracias, gracias, oh hermano, cómo te quiero, qué bendición que sos. Te ayudan, te auxilian, te dan lo que necesitas. En cuanto le dijiste, ¿sabes qué? Mira, yo no estoy tan de acuerdo con esto que estás haciendo. Me parece que esto no está en la palabra, que Dios no enseña esto. ¿Cómo vos me vas a decir a mí cómo son las cosas? ¿Vos te das cuenta con quién estás hablando? Yo soy el pastor. Vos no me vas a venir a decir a mí esos son los frutos. Ese es el momento donde el árbol da fruto. Y eso es lo que dice acá. Dice, no se recogen uva de los espinos. No. Usted va porque piensa que va a encontrar una uva. Va porque piensa que va a encontrar un higo. Y quiere alimentarse, quiere saciarse, quiere refrescarse porque está ahí para alimentarlo, para apacentar la grey de Dios. ¿Y qué encuentra? Va, mete la mano y se lastima. Se pincha porque hay espinos, porque hay abrojos. No hay nada que pueda ayudarlo. Son cosas que le hacen daño, que le hacen mal, que lo ponen mal, que lo aplastan. Por eso, porque le ponen esa carga encima, ese peso, ese furor que no viene de Dios. Por su fruto los conoceréis. Así, claro, dice el Señor, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Bueno, hizo esto, pero es una buena persona. No es lo que dice Cristo. Hizo esto, hace esto, lo hace con vos, lo hace con aquel, lo hace con el otro, no es una buena persona, es un árbol malo. No podemos ser más buenos que Dios. Dice, Dios te está diciendo, mirá, te lo digo de antemano para que sepas lo que pasa. Cuando un hombre se comporta así, dice que es un maestro, no es mío. No es mío, es falso. Es un falso maestro, es un falso profeta. ¿Por qué? Dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Te estoy diciendo cómo son las cosas para que lo sepas de antemano. Y algo fundamental es entender que las escrituras, cuando hablan del fruto en la vida del cristiano, hablan de que en nosotros, unidos a la savia de la vid verdadera, siendo Cristo esa vid verdadera, siendo Cristo la savia, el nutriente, la raíz, lo que nos fortalece, lo que nos sostiene, siendo Cristo el alimento, ¿qué es lo que nosotros vamos a dar como fruto? El carácter de Cristo. A eso se refiere. El carácter de Cristo. Mostrar a Cristo en nuestras vidas en esos momentos difíciles. Entonces dice, así que por su fruto los conoceréis. Llega el momento difícil, ya sabés quién es tu maestro. ¿Cómo reacciona? Ya sabés quién es. Ya sabés por qué está ahí. Ya sabés lo que tenés que hacer también. Entonces Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, tantos que asimismo se titulan siervos de Dios, porque nosotros tenemos este ministerio y porque nosotros servimos y porque yo y yo. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Y Dios dice, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. No sé ni quiénes son. Y no porque Dios no sepa quién es la persona, sino porque no los conoce íntimamente. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó por el Evangelio, a estos salvó y a estos glorificó. Hay una obra completa y perfecta que no va a ser anulada de ninguna manera. Dios empieza y termina hasta el día de Jesucristo. Cuando esto se manifiesta y permanece así, cuando estas personas siguen en su orgullo, nunca reconocen un error, nunca piden perdón, nunca se arrepienten, nunca cambian su forma de pensar porque para ellos las cosas son así y son así, si no te gusta, el que tenés que cambiar sos vos, el que se tiene que ir sos vos, etcétera, etcétera. Cuando pasa eso, ya sabés qué es un mal árbol que da un fruto malo. Dios está cuidando su iglesia. Dios está cuidando su iglesia. No es negociable. Porque para eso Dios cambia el corazón y es una nueva criatura. Para que justamente no pasen estas cosas. Y cuando pasan estas cosas, lo que Dios está diciendo es, ese no es mío. Ese no es mío. Dice que es mío, pero yo no lo conozco. No lo conozco. Porque tendría que estar haciendo lo que yo digo y no lo hace, hace lo que quiere. Entonces, ahí tenés el fruto. Y eso te está mostrando quién es verdaderamente. Es clave. El que hace. El que hace.
Vimos hace poco Jeremías 17, y es un texto también bien conocido. Dice el pasaje: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Un camino perverso, un camino torcido, y son los frutos que muestran quién es cada uno. El buen árbol no produce frutos malos, produce frutos buenos, produce a Cristo, que es el propósito de nuestra salvación, ser como Él es, ser conformados a su imagen. Ese es nuestro bien eterno. Eso es a donde vamos, a donde el Señor nos lleva. Entonces, fíjese, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Cristo. El que hace, o sea, hay una acción, hay una forma práctica de conducirse que muestra quién es realmente. No es por los labios. Son muy hábiles con la lengua, son muy hábiles con las palabras, son muy hábiles para tratar de dibujar las cosas. Pero no quieren convivir con la grey. No quieren convivir con la grey, porque tienen miedo que la grey los vea como realmente son y que sepan la verdad y que se den cuenta. Entonces mantienen distancia, siempre el problema lo tenés vos, etcétera, etcétera. Es la forma de conducirse. Por eso Dios dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Las obras producen fruto. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia, porque muchos engañadores han salido por el mundo y ¿saben qué? Los anticristos van a la iglesia. Los anticristos van a la iglesia. Esa es la advertencia que Dios está haciendo. No es que el anticristo está afuera, el anticristo va a la iglesia, se congrega con vos todos los domingos. Entonces hay una advertencia y dice: mirad por vosotros mismos. Porque llegan, como ya hemos visto, los ministros. Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros también. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Porque hicieron carrera en la iglesia, y dije carrera, no vida de iglesia, carrera en las iglesias que permiten eso. Esas iglesias que viven de los títulos y honores como un evangelio antropocéntrico y que no están diciendo, como dice la palabra, si algún anhelo obispado o buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y ve las características en la escritura, que solamente se pueden vivir por gracia y que la iglesia en su totalidad puede dar testimonio de eso. No. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuántos créditos hiciste? ¿Qué título tenés? No, entonces vos ya sos pastor, ya sos misionero, ya sos... No, la Biblia no enseña eso en ningún lado. No enseña eso en ningún lado. Y es por medio de esos sistemas humanos copiados del mundo que estos ministros de Satanás llegan a ocupar el lugar de pastor en la congregación. Esa es la forma en que se conducen y ese es el resultado. Entonces, Dios está cuidando a la iglesia. Le dice: mire, los anticristos van a la iglesia. Yo se los digo de antemano. Otro caso en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, el Señor dice, le dice a los discípulos, en esa noche que fue entregado, dice el versículo 1: de estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Cuando dice los van a aborrecer sin causa, etc., ¿no? Esta cosa os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no sean para que ustedes no se ofendan después. ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Que no nos ofendamos? ¿De qué? Dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, o sea, yo los estaba cuidando, que es lo que le dice en la oración al Padre en el capítulo 17. Dice: yo no se lo dije antes porque yo estaba con ustedes, pero quiero que ahora lo sepan. Quiero que sepan lo que va a pasar, porque yo sé lo que va a pasar, lo sé de antemano. Los aborrecen sin causa, los van a expulsar de la congregación, de la sinagoga, los van a expulsar de la congregación. Dice: van a pensar, cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Dice: pero hoy no matan a nadie. Bueno, eso me hace acordar de Ezequiel, habla de las vendas mágicas y cómo estos falsos profetas, estos falsos maestros que están cazando las almas,
matan al que debe vivir y dan vida al que debe morir. Obviamente con la enseñanza, con la palabra. A los que tienen comezón de oír, les palmean la espalda y forman su séquito, sus seguidores, los que los van a ayudar en todos sus emprendimientos, no importa lo que hagan, no importa lo que digan, ahí están para apoyarlos incondicionalmente. Y entonces a esos que por su vida pecaminosa y por su forma de ser deberían morir al ser predicado el Evangelio, en el sentido de que deberían reconocer su condición espiritual, les dan vida. Los exaltan, qué bueno siervo, vení acá, te pone allá, en este ministerio, en el otro, bla, bla, bla. Hacen todo eso y les dan vida. Y al otro que dice, hey, pará, esto no está bien delante de Dios, esto no es acorde a la palabra. Y estoy hablando de aquel que obviamente habla acorde a la palabra, ¿no? Aquel que quiere las cosas que están pintadas de rojo y las quiere de verde. No hablo de opiniones. Hablo de aquel que con la palabra dice, hey, eso ofende a Dios, eso no está bien. Y a ese le dicen, callate, no hables más, lo dejan a un costado, lo dejan solo, lo quitan de todos los ministerios, le cortan la relación con los hermanos, dicen, no hablen con este porque este es conflictivo, problemático, mejor que se vayan a otro lado. Mirá, ¿por qué no te vas? ¿No ves que buscate otra iglesia? ¿No? Así. Así es como actúan, así es como funcionan. Entonces lo matan. Al que le tendrían que estar dando vida, porque quiere agradar a Dios, lo matan, pero no le pueden dar vida, porque los ponen en evidencia a ellos. Entonces tienen que matarlo. Obviamente no estamos hablando literalmente y físicamente, aunque el texto también se refiere a eso, pero por lo menos en nuestro país esas cosas no pasan, literal y físicamente, pero sí pasan espiritualmente. Entonces después hablan mal de esa persona y lo matan, entre comillas, en todas las iglesias. Ya cuando lo ven venir, dicen, ahí viene este que es un problema, mira, sí, porque me dijo fulano, mengano, y murmuradores, calumniadores, que están diciendo lo que les dijo el otro que le dijo al que le dijo antes, porque el otro le dijo, ¿no? Y empiezan las calumnias, la murmuración santa, porque son todos pastores, pero en realidad eso está mostrando quiénes son realmente. ¿Quiénes son realmente? Por su fruto lo conoceréis. Y Cristo, sabiéndolo de antemano, dice, mira, les va a pasar esto, sépanlo. ¿Para qué? Para que cuando les pase, ustedes recuerden que yo ya se los dije. O sea, miren, ellos van a pensar que rinden servicio a Dios. O sea, ellos van a estar pensando que hacen esto en nombre de Dios, que sacan a ese perverso de en medio porque es en nombre de Dios. Y Dios dice, yo no los conozco. Yo no los conozco. Porque yo no me conduzco así. El carácter de Dios está muy claro en la Escritura. Cómo se tienen que hacer las cosas en la iglesia está muy claro en la Escritura. Entonces, no se conducen como la Escritura dice. Yo no conozco a esa gente. Sí, están en la iglesia y dicen que son míos, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Dicen que son míos, pero son una sinagoga de Satanás. Yo no los conozco. No los conozco. Entonces Cristo lo anuncia de antemano y dice, mire, ustedes sepan que si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. O sea, estén contentos con que les pase lo mismo que me pasó a mí, dice Cristo. A él también lo acusaron de todo y lo echaron de todos lados hasta que lo mataron en una cruz. Pero él fue a la cruz porque esa era la voluntad eterna del Padre, no porque lo hayan obligado o porque hayan logrado su cometido. Pensaron que lo estaban matando y que rendían un servicio a Dios. Pero el Señor fue voluntariamente a esa cruz, nadie le quitó la vida, él la puso para volverla a tomar, porque tenía un propósito, morir por su pueblo, pagar por el pecado de su pueblo, morir bajo la ira de Dios y llevar el castigo de nuestra paz. Entregar su vida ahí voluntariamente, su vida eterna, para pagar nuestra ofensa eterna y quitar el pecado de en medio para siempre. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego eso fue sepultado y el tercer día resucitó, mostrando que la muerte en la cruz tenía un propósito. Él vino voluntariamente a dar su vida en esa cruz para salvar a los que creen en él. Y la resurrección de Cristo, que es la prueba de que esa muerte era el cumplimiento de la palabra, es la justificación para todos los que creen. Y después de levantarse de los muertos y justificar a los que creen, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para salvar perpetuamente a todos los que por medio de él se acercan a Dios. Un final glorioso. Le tocó padecer, pero el final fue glorioso.
porque así lo diseñó el Señor. Y Él les dice, descansen. Yo se los digo antes, para que ustedes sepan que es así. Para que después no se sientan ofendidos. Cristo, vos me prometiste una cosa y hoy pasa otra. Jesús, vos me dijiste que iba a ser todo un camino de rosas. No, eso es un evangelio falso. Yo les dije que si ustedes padecen conmigo, van a reinar conmigo. Que si ustedes sufren conmigo, van a ser consolados conmigo. Que si ustedes son atribulados ahora, yo los voy a consolar por toda la eternidad. Yo lo que les dije es que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que dije es que yo voy a enjugar sus lágrimas. Lo que dije es que yo no los voy a abandonar. Lo que dije es que yo voy a pelear sus batallas. Y lo que yo dije es que cada día les voy a dar la gracia suficiente para que puedan darme la gloria en toda situación. Eso sí lo dijo el Señor. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Pero Él venció al mundo, para que nosotros podamos vivir en este mundo dándole la gloria a Dios y no a los hombres. Entonces, cuando les pase, quiero que recuerden que yo ya lo sé, que sabía que iba a ser así, que yo también vivía así. Y por eso estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La advertencia es muy clara, mis hermanos. Lo que él está diciendo es, estás torcido por naturaleza. Solo la verdad de Dios te puede enderezar. Solamente la verdad de Dios te puede guardar del error y de los engañadores. Te puede guardar de tu propio error y de los engañadores. Te puede guardar de tu propio parecer. No te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra. Reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién? A Dios, por medio de la ley, que tiene que estar sobre nuestro corazón, como dice Proverbios 3. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque ya están torcidas por naturaleza. Pero es la palabra, la verdad eterna de Dios, la voluntad de Dios, lo que va a enderezar la vereda, porque nosotros nos vamos, nos inclinamos a diestra o a siniestra, pero nos inclinamos naturalmente. ¿Y qué es lo que nos vuelve al camino una y otra vez? La verdad eterna, la palabra de Dios. Y lo podemos hacer porque el Espíritu Santo está en nosotros y porque la gracia de Dios es suficiente para que lo hagamos. La gloria sea para Él siempre. Por eso dice, mirad por vosotros mismos, tengan cuidado de ustedes mismos, de la doctrina, y que la verdad de Dios exponga a los engañadores cuando se conduzcan como los hombres del mundo y no como Dios dice que se deben conducir. La palabra distingue, mis hermanos, a los verdaderos de los falsos. Pedro dice en 2 de Pedro 2, el versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Recuerden lo que hablamos de la confesión en 1 de Juan. Negarán al Señor que los rescató. ¿Con qué? Con sus acciones. No es que abiertamente dicen, no, yo no creo más en Jesús. No, lo están negando con sus acciones. Y están encubiertamente, porque tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma porque están introduciendo herejías destructoras, herejías, palabra que causa división, que separa, que divide, que habla mal de los demás, etcétera, etcétera, las están introduciendo encubiertamente. ¿Por qué? Están fingiéndose una cosa que no son. ¿Cómo los distinguimos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Por sus frutos, por sus acciones, por sus obras, por cómo se conducen. Pablo está yendo a Jerusalén, quiere llegar ahí antes de Pentecostés, y hace puerto en Mileto, era el camino, pero él, como dice también la palabra, cómo se agolpaba sobre él la preocupación, ese interés sincero por todas las iglesias. No es como ahora que por ahí cada iglesia podría tener, no sé, su página, no sé, podrían verse, hablar, no había esa comunicación. Si uno quería saber cómo estaba la iglesia, o venía alguien y te lo contaba, o vos tenías que ir al lugar. Entonces él está viniendo de Grecia, está volviendo para Jerusalén, y pasa por Mileto, que estaba a unos kilómetros más abajo de Éfeso, había un puerto, era un puerto de paso comercial, de la ruta comercial, y llega a Mileto, y dice, no me da el tiempo para ir hasta Éfeso, pasar tiempo con los hermanos, después volver e irme, voy a llegar después de Pentecostés. Entonces lo que voy a hacer es, llego a Mileto y mando a alguien para que los ancianos vengan acá a hablar conmigo.
los pastores de la iglesia, ancianos, obispos, como lo presenta el texto, los pastores vengan acá y podamos hablar, podamos conversar. Él viene a despedirse y va ahí a dejarnos instrucciones. Dije bien, es cierto, va a dejarles instrucciones. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, usando a Lucas, nos estaba dejando instrucciones a nosotros también. Nos está mostrando a nosotros cómo son las cosas, cómo deben ser hechas las cosas. Y cuando uno mira el versículo 17 de Hechos 20, de este pasaje que empezamos a ver, dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué les dice? Dice el versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Lo primero a lo que recurre Pablo es al testimonio, es a los frutos, es a las acciones, es a la conducta. O sea, él recurre a la memoria de los hermanos. Él les dice, a ver, yo no voy a decir nada que ustedes no sepan, no voy a decir nada que ustedes no hayan vivido, no voy a decir nada que a ustedes no hayan aprovechado, que no hayan visto con sus ojos, que no hayan compartido con nosotros, y este pasaje tiene mucho de eso. Dice, ustedes saben, así dice el texto, ¿no? Así empieza, vosotros mismos sabéis, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Entonces lo que está haciendo es recordarle cómo fueron las cosas. Está sentando la base para lo que va a decir. Dice, a ver, ¿saben de quién viene? ¿Saben de quién viene? Les está recordando cómo fueron las cosas y hay un asentimiento de los oyentes. Por eso está en la palabra. O sea, los oyentes dicen, sí, esto es así, no cabe ninguna duda. Y hay muchos ejemplos en las escrituras de cosas así. Cuando el pueblo le vino a reclamar a Samuel, dice, yo nunca tomé nada de nadie. No, pero tus hijos, eso es un problema de ellos. ¿Alguna vez yo me quedé con algo de alguien acá? No, de nadie. Bueno, no pueden decir nada. Y así también hay otros ejemplos. Son ejemplos no de jactancia con desconocidos, sino de aquellos que pueden asentir lo que se dice. No es que llega a una iglesia donde nadie lo conoce y dice, no, ustedes no saben el siervo que soy yo, el ministerio que tengo, la forma en que me conduzco, cómo hago las cosas, y empieza lo que nosotros llamamos el autobombo, ¿no? La publicidad propia, y empiezan a hablar de sí mismos. Eso es tristísimo, es tristísimo, porque la persona se está exaltando a sí misma y está mostrando que no hay cordura para pensar de sí mismo. Está interesado en que los demás vean todo lo que es, todo lo que hace y todo lo que se está perdiendo todos los demás de ellos. Esto no es así. ¿Por qué no está hablando con alguien que no los conoce? No se está jactando. Él está diciendo, como los otros ejemplos en las escrituras, bueno, ustedes saben cómo fueron las cosas. Ustedes saben cómo me conduje, ustedes saben cómo se hicieron las cosas, y hay una razón para decir esto. Entonces él habla con aquellos que pueden decir, sí, esto es así. Sí, claro que me acuerdo, Pablo. Sí, yo estuve ahí. Sí, yo me aproveché de esto, me fue útil. Esto me edificó, esto me sirvió. Claro que te vi trabajar, claro. Sí, yo vi la ayuda que das, vi cómo te interesan los demás, vi tu servicio, lo vi. Es real. No es que me está contando, no, porque sabes que cuando yo estaba en tal lugar, si me hubieras visto servir. No te vi, la verdad que no te vi. Entonces, ¿en qué ayuda esto? ¿En qué edifica? Mejor venir en silencio y hacer lo que hay que hacer. Y que los demás, como nos enseñan las escrituras, que la iglesia pueda tener un testimonio de la persona y decir, este está viviendo como Dios manda. Este es una bendición para el cuerpo de Cristo. Este es un instrumento de edificación para el pueblo de Dios. Sí, gracias a Dios por este don que nos ha dado. Pero eso, ¿qué pasa? Lleva años. No se ve en un día.
Y eso depende de la iglesia, porque hay iglesias que se ven 1 hora por semana. Imagínense el tiempo que puede llegar a convivir con alguien si uno se ve 1 hora por semana. Pero cuando uno comparte, cuando uno convive, cuando uno tiene las cosas en común, cuando uno está disfrutando no solamente de 1 hora el domingo, sino el domingo, el día del Señor, y también en la semana, porque están las cosas en común, porque se ven, porque se ayudan mutuamente, porque se asisten, porque se edifican, etcétera, etcétera, porque comparten, porque uno va a ver al otro, el otro va a ver al otro, y así están constantemente en contacto y se ven cómo se conducen, se ven que no son solo palabras, se ven las acciones. Y la iglesia empieza a dar testimonio de los hermanos. Empieza a dar testimonio de Cristo en la vida de los hermanos. Pablo dice, ustedes saben que todas estas cosas fueron así. Si me acompaña Colosenses capítulo 1, fíjese ahí, dice, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, otra vez Pablo inspirado por Dios, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él como parte del cuerpo de Cristo, y Cristo como cabeza de la iglesia sigue pasando aflicciones, son las aflicciones de Cristo. Acuérdense, porque ¿a quién atacan? Satanás ataca a Cristo. Nosotros somos el medio de ese ataque, pero ataca a Cristo. Entonces las aflicciones que nosotros pasamos son las aflicciones de Cristo. Y eso es lo que él dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, se goza en el padecimiento, por ser copartícipe del Evangelio, como dice más adelante este pasaje. Ahora, dice así, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, un servidor, un diácono, según la administración de Dios, como un mayordomo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y hace referencia a la palabra de Dios como diciendo el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Un poco más de luz nos da Efesios 3, cuando dice que ese misterio oculto ahora es dado a conocer por sus santos apóstoles y profetas. Y nuestra fe está fundamentada en los apóstoles y profetas, en esa revelación de esa verdad eterna, el misterio, que es una verdad eterna, inmutable, pero que Dios no había querido revelar y que la está revelando ahora por medio de la predicación del Evangelio a través de sus apóstoles y profetas. Y eso es lo mismo que dice Pablo acá. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, o sea, del Evangelio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La gloria de este misterio, de esta verdad eterna, entre los gentiles, como de ambos pueblos hizo uno, como Dios tiene pueblo entre los gentiles, no solamente de los judíos en la carne. Dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo, ¿no? ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Agonizomai es la palabra para trabajo. O sea, de donde nosotros sacamos la palabra castellana agonizar, Él dice, yo trabajo, luchando según la potencia de Él. O sea, agonizo cada día confiando solamente en el poder de Dios. Si alguno habla, hable por la palabra de Dios. Si alguno obra, lo tiene que hacer por el poder de Dios. Entonces ese poder de Dios se manifiesta en esa debilidad, cuando uno está agonizando a uno mismo, y el poder de Dios, esa potencia de Dios, se manifiesta en el servicio, en el ministerio. Entonces uno ve que Pablo es un ministro, un diácono, y que anuncia cumplidamente. Eso significa que él anuncia toda la palabra de Dios. Esto es una característica fundamental, mis hermanos. Toda la palabra de Dios. Hoy hay una costumbre muy peligrosa. Hay un montón de pastores que dicen, ese es un pasaje difícil, sobre ese no tengo opinión. Bueno, si no tenés opinión, bajate del púlpito, renunciá a ese puesto que te dieron, vaya a saber cómo, anda a estudiar la Escritura y cuando tengas convicciones, no opinión, cuando tengas convicciones, entonces volvete a parar para enseñar. Porque si no puedes anunciar todo el consejo de Dios, entonces estás en el lugar que no tenés que estar.
Si no tenés convicciones en todo el consejo de Dios, porque en los 3 años y medio de seminario, 4, no pudiste formar convicciones, porque te volvieron loco con la filosofía y con todas esas formas de enseñanza que no tienen nada que ver con las escrituras, y no podés hablar de ese pasaje, entonces dale lugar a otro, porque ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar, o por ahí es tu lugar, pero dentro de 10 años más, vaya a saber. Yo no lo sé, porque no estoy hablando de nadie en particular tampoco, sino que estoy hablando de cosas que pasan, y esto es muy peligroso, está pasando en todas las iglesias. La escasez de obreros ha llevado a que si hay alguien que está dispuesto, y bueno, si más o menos la dibuja, si más o menos la pelea, le damos un lugarcito y de paso no se nos va de la iglesia. Eso no es la iglesia de Cristo, mis hermanos. Eso es una aberración que no tiene nada que ver con el Evangelio ni con la enseñanza de la Escritura. Entonces, Pablo, como Jesucristo, es un diácono. Es un diácono, ministro, es un diácono. Parece tan alto el título, ¿no? Ministro del Evangelio, un diácono, un servidor. Maravilloso. Primera Tesalonicenses 2. Fíjense, voy a leer un pasaje más extenso, pero para verlo brevemente. Mire esto, la misma forma de hablar, hablando con los hermanos en Tesalónica, porque vosotros, versículo 1 del capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, no fue en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios, o sea, tuvimos coraje en nuestro Dios, tuvimos fuerza en nuestro Dios, o sea, ya nos paliciaron, nos azotaron, nos persiguieron, nos maltrataron, nos echaron a patada, pero nosotros tuvimos coraje en nuestro Dios para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No nos importó la oposición, nosotros estamos acá como embajadores de Cristo para anunciar la verdad. Que se levanten los que se levanten. Y si me quieren llevar, que me lleven a la presencia de Dios, no hay problema. Pero vamos a anunciar y tenemos coraje en Dios. Trabajamos y sufrimos oprobio porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen, o mayormente de los que creen. Y dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Miren, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, no estábamos buscando agradar a ustedes. Porque eso es lo que hace un maestro del Evangelio. Agrada a Dios. No está buscando agradar a los hombres, no está buscando satisfacer la curiosidad de los hombres, ni caerle bien a los hombres con la elocuencia. No, quiere agradar a Dios. Porque sabe que es Dios el único que lo sostiene y es el único que lo defiende. Entonces no necesita de los hombres. Y aquellos que temen y aman a Dios van a estar gozosos si esa persona está siendo fiel a Dios. Porque eso es lo importante, que agraden a Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Nosotros, a ver, nuestra exhortación, nuestras palabras de consolación con la Escritura, llamándolos a dejar el pecado y a darle la gloria a Dios, no vino de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. No estamos acá porque queremos. Dios nos aprobó para esto. ¿Y cómo los aprobó? ¿Recuerdan cómo salió Pablo? ¿Cómo salió Saulo de allá de Antioquía? Por un momento, Hechos 13. Es necesario verlo. Por un momento. Hechos 13, fíjense el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cireno, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pablo se va a llamar recién en este capítulo. Pero fíjese, ¿qué estaban haciendo ahí en Antioquía? Aparte de congregarse con los hermanos y enseñarles la palabra, de tal forma que llegaron a llamarlos cristianos por primera vez. Dice, ministrando estos al Señor, sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Ves? Fueron aprobados por Dios. La iglesia reconoció que Dios los había apartado para eso. Y entonces fueron enviados por el Espíritu Santo, dice la palabra. No por antojo propio o por llamado propio, no, porque yo tengo el llamado
para ir a predicar el evangelio al Congo belga y necesito tanta plata, entonces salgo a predicar para juntar plata. No. Dios los aprobó y dice que la iglesia los encomendó, o sea, les dio todo lo necesario. La iglesia local les dio todo lo necesario para que ellos vayan a hacer ese viaje. Así es como funciona. El sistema de hombres no funciona. Es perverso por donde lo mire. Y ellos, según fueron aprobados por Dios, llegaron con lo que tenían, con lo puesto, y en medio de gran oposición predicaron el Evangelio, no buscando agradar a los hombres, sino buscando al único que los sostenía, buscando agradar al único que los sostenía, a Dios. Y sigo leyendo, Tesalonicenses 2. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Saben qué? No les pedimos plata. No vinimos a pedirles plata. No vinimos acá a que nos escuchen qué lindo que predicamos, para que le digamos las iglesias que estamos levantando, o que vamos a levantar, o el edificio, etcétera, etcétera, para conseguir algo de ustedes. Entonces venimos y le decimos cosas bonitas y le hablamos bien, ¿para qué? Para que la gente nos quiera y nos mande el sostén. No hicimos eso. Pablo lo dice bien claro. Nosotros podíamos ser carga para ustedes, y está hablando de lo económico. Nosotros tenemos el derecho de haberles ministrado lo espiritual y recibir lo material de ustedes. Pero ¿saben qué? No hicimos eso, no usamos ese derecho. Vinimos acá y les anunciamos, no con palabras lisonjeras, no tratando de agradar a los hombres, no, vinimos y anunciamos la verdad. Esas palabras lisonjeras encubren avaricia, encubren otro propósito. No vinimos a hacer eso, no vinimos a caerles bien, vinimos a agradar a Dios. Dice, Dios es testigo de esto. Ni buscamos gloria de los hombres, no queremos que ustedes vengan y digan, oh, qué buenos hermanos, qué bien que predicás, qué lindo mensaje. No, no. No queremos eso, no. Dice, no buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es este afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, siervos de Dios. No es que se preparan para enseñar 30, 40 minutos el domingo en una sola reunión, con suerte, viento a favor y embajada. No, están dispuestos a entregar su vida por la grey de Dios. Están dispuestos a entregar su vida por los hermanos, siervos de Dios. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario, a vivir sin dormir si hace falta, a negarse a sí mismo, a negarse a comodidad, a negarse a lo que fuera, para dar su vida por los demás. No, hoy es diferente. Primero nos aseguramos el pancito, nos aseguramos la comodidad y después en el tiempo que nos queda vemos qué podemos hacer. ¿Qué es eso? Eso no es la iglesia de Cristo. Son lobos rapaces. Eso no es lo que Dios estableció. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Eso es un camino perverso. Son hombres perversos, malos, porque no es de todo la fe. Entonces sigue diciendo, tan grande es nuestro afecto por vosotros, tan grande es nuestro amor por ustedes. Nosotros hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos. A ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Hoy los misioneros no salen porque no tienen el 75% del sostén. ¡Qué barbaridad, por favor! Porque no tienen lo que piensan que necesitan para vivir. Lo que necesitan para vivir es un trabajo y Dios que los acompañe. Y que Dios les supla. No porque están dando lástima por todos lados para juntar plata, sino porque están confiando en Dios y están sirviendo a Dios y están dando su vida para anunciar el Evangelio. No por comodidad, sino porque Dios es digno. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Hay que trabajar, se trabaja. ¿Cuál es el problema? Para eso estas manos me han servido, dice Pablo en nuestro pasaje de Hechos 20. Y trabajamos de noche, de día, cuando hay posibilidad, cuando hay trabajo, se hace lo que hay que hacer para proveer el sustento y para seguir predicando. No para comprarme ropa nueva, sandalias nuevas, etcétera, etcétera, o para viajar en primera clase en el barco. No, no. ¿Para qué? Para tener para comer, para tener donde dormir
y para seguir predicando el Evangelio. Hermano, con esto no quiero decir que está mal que a un siervo de Dios le vaya bien y que tenga una buena posición. No, tal vez tiene un buen trabajo o tal vez la iglesia lo puede sostener en una forma holgada, cómoda y puede dedicar por entero su vida al Evangelio. Gloria a Dios, no hay ningún problema con eso. Cuando es hecho de esa manera. Porque es un derecho que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es un derecho que Dios le ha dado desde la ley. No pondrás gozar del buey que trilla. Pero si no hay, ¿vas a dejar de servir? ¿Vas a dejar de hacer lo que tenés que hacer? No, no, eso es un camino perverso. Es algo que Dios no estableció. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ustedes pueden dar testimonio de que nuestra conducta fue santa, justa e irreprensible en medio de ustedes, nuestros hermanos. Nosotros vivimos en medio de ustedes, de tal forma que ustedes vieron hasta nuestra intimidad y pueden dar testimonio de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Claro, hoy los siervos de Dios son irreprensibles porque usted los ve 15 minutos por semana, con suerte, y los ve bien vestidos y en su mejor momento, no en la intimidad, no comparte. Entonces, no, son santos, justos e irreprensibles, y no los conozco. Los conozco de nombre, alguna vez me dan una charla. Cuando estamos de acuerdo estamos bien, pero cuando no estamos de acuerdo las charlas se vuelven ásperas, con acusaciones, etcétera, etcétera. Por sus frutos los conoceréis. Hay que dar testimonio de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Había un trato paternal, un trato desinteresado, amoroso, de cuidado, de decirles, miren, esto es lo que Dios manda, dejen esto, les hace daño, esto es lo que Dios manda. Gloria a Dios. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Para qué era toda la obra? Para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios. Y Pablo dice en 2 Corintios 4, un pasaje muy conocido para nosotros, versículo 1, fíjense, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el de predicar, el de anunciar la verdad, según la misericordia que hemos recibido, no por nosotros, sino porque Dios en su misericordia nos dio la gracia para hacerlo, no desmayamos, no nos cansamos, no desmayamos, no abandonamos. Antes bien, renunciando a lo oculto, o sea, es todo transparente, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Sino por la manifestación de la verdad. O sea, nosotros lo que hacemos, ¿cuál es nuestro ministerio? Exponer la verdad con la mayor claridad posible. Sino por la manifestación de la verdad, nos recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Miren, esto es lo que somos nosotros delante de Dios. A usted puede gustarle, puede no gustarle, puede estar de acuerdo, puede estar en contra. Pero lo que estamos haciendo es lo que Dios nos mandó a hacer y estamos diciendo lo que Dios quiere que digamos. Y tratamos de hacerlo de la forma más clara posible. En ese sentido se recomiendan a toda conciencia humana delante de Dios. Si nos van a juzgar, júguennos en base al ministerio que Dios nos dio y a lo que Dios nos encargó de hacer. Hermanos, un ministro de Cristo tiene bien claro su trabajo, tiene bien clara su responsabilidad ante Dios. Volviendo a nuestro pasaje en Hechos 20. ¿Qué vieron los hermanos de Éfeso en Pablo? ¿Un siervo? Sí, vieron un siervo. ¿Sabe quién vieron? Ellos vieron a Cristo en Pablo. Ellos vieron a Cristo. Pablo era un ministro, pero el primer ministro del Evangelio es el Señor Jesucristo. No hay otro como Él. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Diácono. Cristo era un diácono. Nos encanta la parte de pastor, la parte de profeta, la parte de rey. Cristo era un diácono. Un servidor de sus hermanos. Un servidor del Señor. Un servidor de su pueblo. Uno que estaba dispuesto a entregar no solamente el Evangelio. Yo para esto he venido, para anunciar el Evangelio a las ciudades, para predicar el Evangelio. Lo dice Cristo. No vino solo para eso. Dice, Pablo decía, hubiéramos querido entregar también nuestra vida. Bueno, Cristo no solamente lo quiso,
sino que lo hizo. ¿Qué vieron en Pablo los hermanos de Éfeso? Vieron a Cristo. Vieron al diácono por excelencia, vieron al servidor de la eternidad. Vieron a Cristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Leo nuestro texto, el 18 del 20, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, desde el primer día, ustedes lo saben. El testimonio de un siervo contrasta un camino perverso, porque el testimonio de un siervo lleva a Cristo. El siervo quiere ser como su Señor. El discípulo quiere ser como su maestro. Cristo no tenía dónde recostar la cabeza. Y no importaba lo largo que fuera el día, lo cansado que estuviera. La gente seguía viniendo y él los seguía atendiendo. No importaba la hora. No importaba si había comido o si no había comido. ¿Y qué hacía? Decía a los discípulos, ustedes vayan a descansar. Yo sigo. Maravilloso. Si es necesario, duermo en la barca cuando estemos cruzando, duermo un rato. No se preocupen, pero voy a seguir. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el siervo por excelencia, al que nosotros tenemos que mirar, apuntar y al que tenemos que identificar en cada uno de nosotros cuando nos llamamos siervos de Dios. Porque nosotros fuimos salvados y rescatados para servir. No es una cuestión de si queremos servir o si tenemos tal o cual ministerio. No, nosotros hemos recibido la gracia de Dios para administrarla como buenos ministros de la gracia de Dios, como buenos servidores de la gracia de Dios. Lo que Dios nos ha dado lo tenemos que ministrar. Somos siervos. ¿Qué testimonio ven los demás en nosotros? ¿Qué testimonio ven aquellos que nos rodean? Aquellos que conviven con nosotros, aquellos que vemos todos los días. ¿Qué ven? Vosotros mismos sabéis. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Llegaremos a este texto con la ayuda del Señor. Hermanos, mirad por vosotros mismos. Tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Y Dios nos ayude a servir a Dios como es digno de su nombre. Amén. No nos desviemos tras un camino perverso. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por Cristo, por su obra, por su testimonio perfecto, Señor. Gracias por todo lo que Él ha hecho. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser imitadores de nuestro Salvador. Que todos puedan ver a Cristo en nosotros, Señor. En el lugar donde estemos, donde nos hayas puesto para servir, Señor. Somos tus ministros. Ayúdanos a todos, como esposo, como esposa, como hijo, como lo que seamos, Señor. Como pastor, como maestro, como empleado, como profesional, como lo que seamos, Señor, donde nos hayas puesto. Recuérdanos siempre que somos tus siervos y que deben ver a Cristo. Gracias, Señor, por Jesús, por su obra. Te ruego por aquellos que no te conocen, sálvalos. Tráelos a ti para que sean tus siervos. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermano.